Hoy vamos a ver entonces el último tema, ¿sí?, de la parte de endocrinología del área, y serían los cambios que corresponden a nivel endocrinológico en la etapa de adulto y adulto mayor en el caso del hombre, ¿sí? Como vamos a ver ahora, la mujer a estos cambios los empieza a tener antes de llegar a la etapa de la vejez, ¿sí? Pero el hombre sí se relacionan más sus cambios a la etapa de la vejez, por eso queda este tema para esta UP. Bien, vamos a comenzar con la menopausia, y como ustedes están viendo en la imagen, alrededor de ese término, ustedes ven que hay un montón de palabras y con distintos colores. Eso nos está diciendo que detrás de cada menopausia, de cada proceso de menopausia, ¿sí?, de las distintas mujeres, pueden haber distintos cambios, distintos signos, distintos síntomas, por eso no hay una sola menopausia, ¿sí? Va a haber tantas menopausias como mujeres haya, ¿sí? Porque cada una lo va a vivir y le van a pasar cosas diferentes a las demás. Y los colores hacen referencia a signos y síntomas o cambios que sean más leves, intermedios, pero también a cambios que son un poco más graves, ¿sí?, más complejos y que incluso ponen en riesgo la salud de la mujer, ¿sí? Entonces ahora los vamos a ir viendo. Para comenzar vamos a ver cuáles son las modificaciones a nivel endocrino que van a indicar o que van a ayudar a que comience y se produzca este proceso. ¿Qué es un proceso que es fisiológico? No podemos evitar que la mujer en determinado momento de su vida llegue a esta etapa. ¿Por qué? Porque los cambios van a comenzar a ocurrir a nivel endocrino, así como hablamos en la adolescencia o en la pubertad de los cambios a nivel del eje endocrino que producían los cambios en la pubertad. Acá es lo mismo, son los cambios a nivel del sistema endocrino los que van a llevar a que ocurra el fenómeno de la menopausia, ¿sí? Y vemos que la responsabilidad primaria la van a tener ambos ovarios. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, desde que la mujer nace hasta esta etapa de la vida, ambos ovarios van perdiendo óvulos a través de la pérdida folicular por el proceso de atresia folicular, que era lo que nosotros habíamos estudiado en la unidad 2, donde vimos cómo era en cada ciclo el reclutamiento y la pérdida folicular, ¿sí?, por atresia. Pero ¿qué pasa? Esa pérdida no ocurre solamente a partir de la pubertad, cuando comienzan los ciclos ováricos y uterinos en la mujer. Esa pérdida es continua desde antes del nacimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo ocurre. Y llega un punto en el que ambos ovarios comienzan a tener cada vez menos cantidad de folículos con ovocitos que estén disponibles para una posible fecundación. Ese agotamiento es lo que lleva a que aparezcan no solo la principal consecuencia, que es perder la capacidad reproductiva, porque ya no tengo folículos que tengan ovocito para poder fecundar, sino que también, como el folículo era la estructura funcional del ovario, eran las células que conforman los folículos quienes producían hormonas, los estrógenos y las progesteronas. Entonces ahora, al ocurrir ese agotamiento, no voy a tener quienes produzcan tantas cantidades y las cantidades necesarias de las hormonas sexuales, ¿sí? Por eso es el principal responsable de este mecanismo el agotamiento de los folículos. Con eso viene el cese de la síntesis de los estrógenos, que es la principal hormona esteroidea que cumple funciones no solo en el útero, en el ciclo uterino, sino en muchos órganos y tejidos para un correcto funcionamiento, ¿sí?, del organismo de las mujeres. Entonces, al haber pérdida de los folículos, va a haber cada vez menos producción de estrógenos principalmente. Y como mecanismo compensatorio aparece una conversión periférica a otro tipo de estrógenos. El principal durante la etapa reproductiva es el estradiol. Y en esta etapa no se llega a producir, no llega la conversión hasta el estradiol, sino que en sangre periférica, en tejidos periféricos, la conversión llega hasta otro estrógeno diferente que tiene los mismos efectos pero más débiles, que se llama estrona. Ahora vamos a ver cómo es ese mecanismo.
Y como mecanismo compensatorio, el eje, al ver que hay pocos estrógenos a nivel de los demás órganos y tejidos, es como lo que sensa la adenohipófisis y el hipotálamo es que no hay producción suficiente de estrógeno y de progesterona. Entonces, ¿qué hace? Comienza a aumentar, ¿sí?, la liberación de FSH para ver si de alguna manera logra que se recluten y que inicien esos ciclos ováricos la mayor cantidad de folículos de cada ovario, ¿sí? Al inicio de la etapa de pérdida acelerada de folículos hay un aumento de FSH que genera un aumento del reclutamiento de folículos en cada ciclo y eso acelera el proceso de pérdida, porque en lugar de que nosotros decíamos que en cada ciclo se reclutaban entre 15, 20, 22, según la bibliografía, folículos para iniciar el proceso madurativo, en estos estadios se llegan a reclutar entre 100 y 500 folículos por ciclo, por lo cual se acelera la pérdida y me lleva más rápido a llegar a la menopausia, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque necesito de alguna manera llegar a hacer que uno de esos folículos madure y llegue a la ovulación, ¿sí? En cambio disminuye el estradiol, que era el problema es que ahora no tengo tantos folículos para producir tanto estradiol o estrógeno suficiente. Y tampoco voy a tener suficiente inhibina, porque también es una hormona, es un péptido que se producía en las células de los folículos, en las células de la granulosa de los folículos, en crecimiento. Como lo que no tengo son folículos, también va a empezar a decaer el nivel de inhibina, ¿sí? Otro mecanismo compensatorio es la producción de SHBG, que es globulina fijadora de hormonas sexuales, que es la proteína que las va a unir y las va a permitir transportar, ¿sí? Esa va a empezar a disminuir. Con eso, ¿qué quiere lograr el organismo? Que haya poca proteína que una los estrógenos, así hace que aumente la cantidad de hormona biodisponible, es decir, que para que actúe tiene que estar libre, sin una proteína unida. Entonces, al disminuir la cantidad de proteína, yo tendría que tener mayor concentración de estrógenos libres capaces de actuar, pero no es ese el problema es que no tengo síntesis adecuada de estrógeno, ¿sí? Por eso es solo un mecanismo compensatorio para tratar de tener mayor cantidad de estrógeno biodisponible. Luego, cuando hablábamos de que lo que genera todo esto es el agotamiento de la reserva folicular, tenemos que volver hacia atrás, ¿sí?, para plantearnos desde dónde comienza este proceso que termina dando signos y síntomas recién alrededor de los 45, 50, 52 años, ¿sí? Pero ¿cuándo comienza? En la etapa embrionaria. ¿Por qué? Porque es en la etapa embrionaria en la que se produce la mayor síntesis de ovocitos y se recubren de una capa de células planas y quedan constituyendo el pool total de folículos primordiales que van a migrar y van a formar las gónadas primordiales, ¿sí? Y después se van a convertir en los ovarios. Y ahí vamos a tener el máximo, durante la etapa embrionaria, el máximo número de folículos y de ovocitos, ¿sí? Desde ahí en adelante, de manera continua, solamente hay pérdida de folículos a lo largo de toda la vida. Entonces tenemos que al nacer se pierde de esos alrededor de 3 millones que se forman en la etapa embrionaria, se pierde la mayor parte y solamente nacemos con alrededor de 1 millón de folículos. Es decir que de todo lo que se formó, la mayor parte ya se pierde a nivel en la etapa intrauterina. Al nacer tenemos alrededor de 1 millón de folículos. Pero ¿qué pasa? Durante la niñez nosotros dijimos que el eje estaba funcionando de una manera muy suave, muy débil, de manera muy paulatina, ¿sí? Porque no teníamos todavía desarrollado todo el sistema genital ni teníamos adquirida la capacidad reproductiva. Entonces el eje no llegaba a generar el reclutamiento de todos esos folículos para que haya una ovulación. Pero durante todo el periodo de la niñez, que podemos poner un número redondo en 10 años, por ejemplo, ¿qué pasa? Los folículos de los ovarios van intentando madurar,
naturalmente, por un proceso natural, y muchos de ellos pasan del estadio de folículo primordial, que era el ovocito rodeado por una capa de células planas, ¿sí? Intenta madurar, entonces pasan, porque no necesitan de la acción de la FSH, entonces pasa un grupo al estadio siguiente, folículo primario. Entonces la capa de células planas pasan a ser cúbicas, comienza una estratificación de esas células cúbicas, se llegan a formar células de la granulosa y las células de la granulosa comienzan a expresar receptores para FSH. Pero ¿qué pasa? En la niñez el eje todavía no está funcional de manera adecuada para hacer que ahora que tengo células que tienen receptor para FSH se activen porque hay mucho FSH y lleguen a la maduración completa. Eso no ocurre, entonces al querer dar el siguiente paso de maduración le faltan los estímulos hormonales que serían las grandes concentraciones de FSH, por lo cual no puede seguir el proceso de maduración y todos esos folículos que intentaron madurar van directamente al proceso de atresia folicular, por lo cual durante toda la niñez se pierden indiscriminadamente folículos de ambos ovarios. ¿Cuánto? Si bien es un proceso que es lento porque no es dependiente de hormonas, hay un proceso que es muy marcado, ¿sí? Y la pérdida es tanta que llegamos a la menarca, ¿sí? Con entre 300 y 400.000. Es decir, que del millón, más de la mitad se pierden durante la niñez, ¿sí? Por ese proceso de atresia natural, ¿sí? Es una pérdida que no se puede evitar. Después de la menarca comienzan los ciclos, ahora sí, con el eje funcional, con todo lo que nosotros explicamos y estudiamos para hacer que se recluten folículos, que maduren por acción de FSH, que ovulen por acción de LH, ¿sí? Y haya la posibilidad de un embarazo, ¿sí? De una fecundación. Pero ¿qué pasa? Era uno de todos los que se reclutaban por ciclo y el resto se iban a la atresia folicular. De vuelta tenemos una mayor cantidad de folículos que se pierden para favorecer que uno tenga la posibilidad de reproducción, ¿sí? De darnos la capacidad reproductiva. Y eso dura alrededor de 30 años, entre los 10 años, si ponemos un número redondo, y ponemos a los 40, son 30 años, o a los 50, que es más o menos el promedio de la edad en la que aparece la menopausia, tenemos 40 años en los que lo que más ocurre es pérdida folicular, ¿sí? Y de los 40, que es el punto donde yo marcaba recién, a los 50 es la etapa en la que ese proceso se acelera. ¿Por qué? Porque durante los primeros 30 años se pierden de manera no tan brusca, ¿sí? No es tanta la cantidad que se reclutan y que se pierden por ciclo, pero al empezar a faltar, más cerca de los 40, al empezar a faltar niveles hormonales, empiezan a aumentar la FSH, de a poquito comienza el aumento de FSH que hace que en cada ciclo en vez de 20, 30, se empiecen a reclutar 50, después 60, después 100, después 200, de manera que se acelera de manera ponderal esa pérdida, ¿sí? Que es lo que dice ahí abajo. Luego de los 35 años se atresian más de 1000 folículos por cada ciclo hasta la menopausia, ¿sí? Eso es lo que hace que se acelere lo que dijimos recién, este proceso en la última etapa. ¿Y cómo vamos ahora, teniendo en cuenta estos cambios y todas estas etapas, cómo vamos a trabajar con las definiciones en torno a la menopausia? Nosotros tenemos acá el 0 que está en el triangulito, ¿sí? Va a ser el día de la última menstruación de la mujer, ¿sí? Y fíjense que al lado, aquí al ladito, hay un cuadradito que dice amenorrea por 12 meses o por un año, ¿sí? Nosotros, para poder definir la menopausia, no nos alcanza con saber que a la mujer hubo un ciclo que no le vino, ¿sí? O 2 meses seguidos, 2 ciclos que no le vinieron, que no funcionó, que le faltaron. ¿Por qué? Porque comienzan, así como al inicio de la pubertad los ciclos eran irregulares, al final pasa lo mismo, los ciclos comienzan a hacerse irregulares nuevamente. Entonces puede ser que 2 o 3 meses, en la etapa previa a esa menopausia, comiencen ciclos irregulares.
le venga un mes el periodo menstrual, a los 2 meses siguientes no le viene, al tercer mes de vuelta le viene la menstruación. Entonces, ¿cuál era entonces la fecha de su última menstruación? ¿Era la de hace 2 meses o es la de ahora? Ya, por ahora es la de ahora, empezamos de vuelta la cuenta. Entonces se toman 12 meses o un año de manera consecutiva sin retorno menstrual, que eso se llama amenorrea, ¿sí? Eso para aclarar la definición. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer de manera retrospectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que pasen 12 años y recién ahí le vamos a poder decir a la persona que esa vez fue su última menstruación, esa fue su menopausia, ¿sí? Todo lo que esté antes en el tiempo de esa menopausia se llama premenopausia, ¿sí? ¿Desde cuándo? Es el tiempo indefinido que abarca toda la madurez sexual hasta la fecha de la última menstruación. ¿Qué es toda la madurez sexual? ¿Desde cuándo es esa premenopausia? Desde la menarca, porque la madurez sexual inicia ahí. Entonces sería todo este periodo, ¿sí? Fíjense que estamos en toda la etapa reproductiva y el último estadio que lo vamos a conocer como transición a la menopausia. Menopausia entonces dijimos que va a ser el cese definitivo de la menstruación luego de un año sin retorno de sangrado. La transición van a ser esos últimos años, 1, 2, 3 años, dependiendo de cada paciente, en los cuales va a haber muchos cambios hormonales, fisiológicos, ¿sí? A nivel de aparición de signos y síntomas, que nos van a estar demostrando de que ya a nivel hormonal hay cambios, por lo tanto a nivel folicular vamos a tener seguramente una baja en la reserva que nos está llevando hacia ese evento que es la menopausia, ¿sí? La perimenopausia no es lo mismo que la premenopausia. Peri significa alrededor. Entonces se suma a la transición a la menopausia, se le suma todo el año que contamos sin menstruación para hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo ese año también va a tener mucha sintomatología. Y después de ahí viene, después de la menopausia, hacia adelante viene la posmenopausia, ¿sí? Que inicia con la menopausia y llega hasta alrededor de los 60, 65 años. Y acá va a haber otros signos y síntomas asociados, sí, a la menopausia, pero van a ser distintos a los que estén antes, a los que estén en la etapa de transición a la menopausia. ¿Por qué? Porque al principio, antes de que llegue la menopausia, todavía voy a tener restos de funcionalidad ovárica, ¿sí? Y voy a tener alguna cantidad, cada vez menos, pero voy a tener estrógenos, progestágenos y va a haber fluctuaciones, que esos cambios van a ser los que me dan los signos y los síntomas. En cambio, hacia la posmenopausia, lo que me va a generar signos y síntomas va a ser el bajo nivel continuo de estrógenos, ¿sí? Por eso es distinto lo que voy a tener de síntomas al inicio que al final. Bien, y el climaterio, que es otra palabra que van a encontrar en los libros, va desde la transición a la menopausia hasta los años de la posmenopausia y hace referencia a todos los cambios, ¿sí? Y a los signos y síntomas que van a ir apareciendo, ¿sí? Las edades que se sacan a través de estadística, ¿sí? De la transición a la menopausia, el promedio es alrededor de los 47 años, 47,5. La menopausia, el promedio es 51 años, ¿sí? Pero esto va a depender de factores. Por eso dijimos que cada mujer era particular, incluso la edad de aparición es distinta. Y va a depender de factores que no se van a poder modificar, como los factores genéticos, pero que nos van a servir a los médicos para cuando hagamos la entrevista, en la consulta, que podamos preguntarle si sabe la edad de la aparición de la menopausia de su mamá, por ejemplo, o si tiene hermanas mayores, la mujer, si sabe cuándo tuvo la menopausia. ¿Por qué? Porque de eso va a depender, porque sé que depende de factores genéticos. Otro dato importante que me marca o que me guía en el camino de la propia genética de la paciente va a ser la edad de aparición de su propia menarca.
No va a ser lo mismo una niña que tuvo su menarca a los 10 años a una niña que tuvo su menarca a los 14. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener esos datos en la entrevista, en la consulta, en la consejería. Entonces lo tengo que preguntar. Y también va a haber otros factores, ¿sí?, que van a ser ambientales, que van a ser modificables y que van a hacer que se corran los años esperados, ¿sí?, en que se acelere o que se retrase la aparición en función de lo que yo esperaba para esa paciente. Y ahí tenemos muchos factores, actualmente se estudian otros, y está el tabaco, el alcoholismo, el consumo de drogas de abuso, ¿sí? Entonces, todos estos datos los vamos a tener que tener en cuenta para las consejerías. A nivel endocrino, ¿cuáles son los cambios que iban a marcar el descenso final de estrógeno? ¿Sí? Que era lo que me iba a producir todos los signos y síntomas. El principal responsable dijimos que era la disminución del número de folículos, por esa atresia que se iba acelerando y se perdían los folículos. ¿Eso qué hacía? Al no haber tantos folículos, iba a tener menor cantidad de producción de inhibina B, porque se producen los folículos, disminuye la cantidad de estradiol o de estrógenos que se producen, porque la principal fuente en la etapa reproductiva son los ovarios, ¿sí? Y acá aparece una hormona que ustedes ya la vieron, que la vieron en la etapa embrionaria, pero del eje reproductor masculino o de las gónadas masculinas, que es la hormona antimülleriana, que también en esta etapa va a estar disminuida. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué rol cumple esta hormona y nos va a servir a nosotros como marcador. También se producen las células de la granulosa de los folículos que están en maduración, por lo tanto, al no tener folículos en estadios madurativos, va a empezar a disminuir esa hormona y la vamos a poder utilizar como screening o como marcador desde el laboratorio para saber dónde estamos parados frente a esa reserva folicular. Todas esas disminuciones que son consecuencia de la falta de folículos llevan a que como consecuencia haya un aumento de la FSH a través de la producción de la adenopófisis, ¿sí? Como para tratar de que se sigan produciendo la maduración de algún folículo, pero este mecanismo con el tiempo también se agota. Entonces, como marcador, si nosotros decimos que la FSH es lo último que se modifica como consecuencia de todo lo otro, como marcador bioquímico para la menopausia no va a ser el que más me sirve, porque es el último que se modifica, ¿sí? Por eso lo vamos a considerar como marcador tardío, ¿sí? Pero los demás, como dijimos recién, la inhibina, el recuento de folículos antrales en los ovarios, que es una técnica que es distinta, que es invasiva, no se hace por medio de extracción de sangre, ¿sí? Y la hormona antimülleriana, que sí se puede dosar en sangre, nos van a permitir tener una idea de en qué parte de ese proceso estoy parado con la paciente, ¿sí? Y a eso los vamos a llamar marcadores tempranos, ¿sí? Generalmente se hacen perfiles, que ustedes los van a estudiar más adelante, de varias de estas hormonas para ver si una está aumentada, la otra está disminuida, entonces cómo puedo estar, en qué parte de este proceso de la mujer estamos, ¿sí? Y la hormona antimülleriana, como dijimos recién, se secreta en los folículos primarios, secundarios y antrales principalmente, es decir, en los que ya iniciaron el proceso madurativo, ¿sí? Y es una glicoproteína dimérica que limita el crecimiento folicular, ¿sí? Esta es la que va a actuar para evitar que todos los demás folículos que no salieron, que no fueron reclutados para el proceso de maduración, queden todavía en estadio de folículo primordial y que no entren todos juntos al proceso de maduración. Si no, los perderíamos a todos, ya después de 2 ciclos de la pubertad estaríamos con la menopausia. Entonces, este es el factor, esta es la hormona que durante todo ese proceso los va bloqueando para que no salgan todos juntos al proceso madurativo. Pero ¿qué pasa? Esto ayuda a que en la última etapa se acelere el proceso, porque al yo tener menos antimülleriana, no tengo quien frene esa salida, ese reclutamiento de folículos, y es lo que hace que se acelere la pérdida, ¿sí? Porque ya no hay quien frene el reclutamiento, entonces todos los que
puedan ser reclutados para tratar de que alguno llegue a la ovulación, van a entrar a salir al proceso madurativo. Por eso decíamos que en los últimos, a partir de los 35 o 40 años, en cada ciclo se llegaban a reclutar casi 1000 folículos, ¿sí? Y parte, la responsabilidad de eso la tiene la baja cantidad de la hormona antimülleriana, ¿sí? Va a ser un predictor de la edad en la que va a producirse la menopausia, porque según los niveles vayan bajando voy a estar más cerca de la aparición de la menopausia, y se relaciona o se correlaciona directamente con la reserva ovárica. Es lo que me dice cuántos folículos me quedarían, no cuántos específicamente, sino si todavía hay muchos o hay pocos, ¿sí? Y me va a guiar en qué etapa del proceso estoy. En cuanto a la síntesis de las hormonas, nosotros habíamos dicho que en esta etapa cambiaba el predominio de los estrógenos, que al principio en la etapa reproductiva era el estradiol, el estrógeno más importante, y en esta etapa pasaba a ser el estrógeno más importante la estrona. ¿Por qué? Porque en la etapa reproductiva los ovarios son los principales responsables de producir y proveer al resto del organismo de los estrógenos, del estradiol. Pero en esta etapa, como ya los ovarios tienen pocas células foliculares, pocos folículos, no tengo dónde producir estradiol, estrógenos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ayudar en esta etapa? De vuelta, al igual que al inicio de la pubertad, quienes ayudan van a ser las glándulas suprarrenales, ¿sí? Entonces, a través de la formación de precursores andrógenos a nivel de las glándulas suprarrenales, como la androstenediona, ¿sí? Se va a empezar a formar en sangre periférica, en los tejidos periféricos, hormonas que sean estrogénicas como la estrona, pero que no tienen el poder del estradiol. Eso va a llevar a que haya signos y síntomas que responden a los bajos niveles de estrógenos, ¿sí? Fíjense que en esta etapa, ahora el 80% de los estrógenos va a provenir de los precursores andrógenos de la suprarrenal, y solo el 20% va a estar a cargo de la producción ovárica. Se dan cuenta que se invierte la relación. Antes, en la etapa reproductiva, el principal productor de estrógenos del organismo eran los ovarios. Ahora ya pasa a ser el principal productor de precursores, ¿sí? La glándula suprarrenal, porque la glándula suprarrenal no puede producir estrógenos, porque no tiene las hormonas necesarias. Solo produce unas hormonas que son precursoras para que en los tejidos periféricos, donde hay hormonas que puedan cambiar esa estructura y producir hormonas estrogénicas, lo puedan usar, ¿sí? Y esos cambios se van a llamar aromatizaciones, ¿sí? Lo que hacen esas enzimas es aromatizar la molécula para producir estrógenos. Con una primera aromatización se produce la estrona, ¿sí? Y si a esa le hacemos otro proceso de aromatización o otro cambio en la estructura, recién podemos encontrar el estradiol o conseguir el estradiol. Pero fíjense que la flechita de estrona a estradiol es muy chiquita. Eso quiere decir que no alcanza, no le da al cuerpo tiempo a estas hormonas de que pasen de estrona a estradiol, porque ya las usa, porque es tanta la necesidad de usar esos estrógenos que directamente circulando como estrona los toma y los utiliza como estrona, sin dejar que lleguen al paso siguiente, ¿sí? Entonces, el principal estrógeno en esta etapa de la vida va a ser la estrona, ¿sí? Estos cambios a nivel hormonales nos van a presentar toda esta gama de signos y síntomas, ¿sí? Y acá aparece de nuevo el tema de los colores, ¿sí? De la gran variedad de signos y síntomas, y esto también se saca estadísticamente. ¿Y qué pasa? Una persona puede tener ninguno de estos síntomas y otra persona puede tener muchos síntomas y otra puede tener solo 2 síntomas. ¿Y cuál es el tema ahora? ¿Las mujeres que están en esta etapa son las que los tienen que saber? No, en esta gran variedad de signos y síntomas está la importancia de que el médico que atiende a la paciente con menopausia sepa cuáles son todas las posibilidades de signos y síntomas que puede presentar,
Porque voy a tener la tarea, como médico, de identificar cuál de todos estos signos y síntomas presenta mi paciente. ¿Sí? Porque yo en una consejería no le voy a poder preguntar a la paciente cuáles son los signos y síntomas que tenés. Porque la paciente no los conoce, no estuvo sentada estudiando este tema. Yo lo que le voy a tener que preguntar es plantear distinta la pregunta y decirle, el primero que dice, o el segundo o el tercero, que yo veo que están al inicio de estos cambios. Por ejemplo, irritabilidad. Le voy a preguntar a la paciente, ¿notaste si en el último tiempo estás más irritable, más molesta, más cansada, tenés insomnio, te cuesta dormir, tenés cambios de humor, o antes no eras así y ahora en este último tiempo notaste que hubo cambios? Y la paciente le va a decir sí o no me di cuenta, pero voy a tenerlo en cuenta y en la próxima consulta le contesto, le respondo, le confirmo. ¿Sí? Pero la paciente no conoce todos estos signos y síntomas. Si yo le pregunto, ¿tiene algún signo y síntoma de la menopausia? Y la paciente le va a decir que no, porque no lo sabe. O el popular conocimiento, ¿sí?, que tenemos de la menopausia, ¿cuál es? El mal humor, que es con lo que se hacen chistes, ¿sí? ¿Y cuál más? Los calores, los sofocos, que es lo único que generalmente o popularmente se asocia a la menopausia, cuando esos son 2 de la cantidad de signos y síntomas que aparecen. Entonces ahí es donde aparece la importancia del médico de conocer todos y cada uno de estos signos y síntomas. Y aparte saber cuáles aparecen en la etapa de la premenopausia o de la transición a la menopausia y a qué se deben. Y cuáles aparecen hacia el final, en la posmenopausia, y a qué se deben. Porque yo tengo que instaurar tratamientos después, para unos o para otros. Y el tratamiento va a ser distinto. ¿Sí? Voy a tener que hacer controles, y los controles van a ser distintos. ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos en el gráfico, al principio de este proceso, los cambios, ¿sí?, van a ser debido a fluctuaciones de las hormonas, ¿sí?, principalmente de los estrógenos. Fíjense que está el nivel de estrógenos que comienza lentamente a disminuir, pero el problema es que hace vaivenes de sube la cantidad de hormona porque en algún momento se produjo, se dispara, ¿sí?, en sangre un poco de hormona, entonces eso genera los sofocos, ¿sí?, los calores, la palpitación, la sudoración nocturna profusa, que se despierta la mujer de repente porque está empapada, ¿sí? Esos son cambios dependiendo de los cambios vasomotores, ¿sí?, que se deben a la contracción y vasoconstricción y vasodilatación, ¿sí?, que generan esos cambios, esos signos y síntomas, ¿sí? Y duran poco tiempo porque se deben a esos cambios en la cantidad de hormona. En cambio, después de la menopausia que está indicada con esa flecha, ¿sí?, los cambios a nivel de la posmenopausia ya se deben a otro fenómeno, que va a ser a la baja continua del nivel de estrógenos. Fíjense que acá la flechita del nivel de estrógeno ya no está haciendo montañitas, ya no sube y baja, porque acá ya no tengo más reserva folicular, acá ya no tengo folículos en el ovario que hagan que en algún momento produzcan estrógenos. Entonces tengo durante muchos años muy bajos niveles de estrógenos, ¿sí?, y el organismo se tiene que adaptar a funcionar con esos niveles de estrógenos y genera otros signos y síntomas, que muchos de ellos son más graves que los anteriores. Por ejemplo, aparece la predisposición, se equipara el riesgo cardiovascular entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque durante la etapa reproductiva, como yo tengo mucho estrógeno y el estrógeno tiene acciones vasoactivas, ¿sí?, yo tengo como mujer, por mi gran cantidad de estrógenos, no tengo tantas probabilidades de tener un evento cardiovascular. En cambio, el hombre, como no tiene esa protección de los estrógenos, tiene una determinada probabilidad de tener eventos cardiovasculares ya a partir de determinada edad. ¿Qué pasa? Al estar pasada la menopausia, como yo ahora no tengo tantos estrógenos que cuiden mis arterias y mis venas, ¿sí?, y su funcionalidad, su vasoactividad, tengo ahora la misma probabilidad de tener un evento cardiovascular
que los hombres. Entonces se equipara el riesgo cardiovascular, ¿sí? Tengo ahora muchas más probabilidades de sufrir un evento, que es mucho más grave, porque puede comprometer la vida de la paciente, ¿sí? Un infarto agudo de miocardio, una ACV, fíjense de lo que estamos hablando, ya no es la sudoración, la gravedad es mucho mayor, ¿sí? Siguiendo, otro cambio que aparece a lo largo del tiempo de estar con bajos niveles de estrógeno es la pérdida de la masa ósea y de la estructura de la remodelación ósea que genera la osteoporosis, ¿sí? Que no es lo mismo que la osteopenia. Y ya no me sirve darle a los 50 años que aumente el consumo de calcio. Yo tuve que haber hecho eso muchos años antes, cuando el hueso todavía estaba funcional y yo tenía hormonas que ayuden a la calcificación. Yo ahora no tengo estrógeno. ¿Qué hormona me va a ayudar a meter el calcio adentro del hueso? Esto ya es la consecuencia de todo lo que no hicimos antes. Y ya no la podemos evitar, ahora la tenemos que tratar. Y acá aparecen las fracturas espontáneas, principalmente de cadera, que es la más frecuente, y es espontánea, es decir, la mujer viene caminando y se cae. Quiere subir una escalera y se cae, o un escalón, o bajar la calle, la vereda de la calle y se cae. ¿Pero qué pasó? Se cayó y cuando se cayó se pegó y se golpeó y ahí se quebró. No. La fractura generalmente es por el mínimo movimiento, ¿sí? Que hace que el hueso está tan debilitado por la falta de estrógenos durante muchos años que llega un punto en el que a la menor fuerza que quiero hacer se quiebra y eso hace que se caiga, ¿sí? Entonces todo eso viene del mismo lado, inició mucho tiempo antes, entonces mucho tiempo antes tuvimos posibilidades de ayudar y evitar y hacer, tomar conductas médicas para evitar llegar a ese punto, ¿sí? Por eso los signos y síntomas previos se deben a las fluctuaciones de hormonas y generalmente son signos y síntomas que son molestos para el trabajo cotidiano de las personas, ¿sí? Pero no son tan graves como los posteriores, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la paciente en la consejería, en la consulta, preguntamos todo, ¿sí? ¿Consume leche, señora, habitualmente? ¿Consume lácteos? ¿Come queso? ¿Tiene la posibilidad de comprar queso y comer queso si no le gusta la leche? Porque ahora no, pero más adelante va a ser importante, ¿sí? Y se lo estoy pidiendo a los 40 años. Para los 60 voy a llegar con un hueso un poquito mejor. Tendría que haber empezado antes todavía, ¿sí? Pero todo eso surge del conocimiento de entender este proceso, que aparte es fisiológico y no lo podemos evitar, no lo podemos frenar, ¿sí? Podemos sí conocerlo y ayudar a la paciente a pasar de la mejor manera según los signos y síntomas que vayan apareciendo. Fíjense cuáles son los más frecuentes. Acá dice resequedad vaginal, sudoración, irritabilidad, resequedad vaginal ya dijimos, calores, los sofocos. ¿Qué más? Hacia el final dijimos que estaba la incontinencia y el aumento de la producción de infecciones urinarias y vaginales. Hay un cambio en la flora vaginal. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con los signos y síntomas que todos se deben a las alteraciones a nivel del estrógeno y los primeros a nivel de sistema nervioso que se daban por la falta de estrógeno, ¿sí? Que tienen acción naturalmente sobre el sistema nervioso, ¿sí? Hay receptores para estrógeno, ¿sí? Que durante todo el tiempo nos van haciendo mantener un determinado humor y carácter, sí. ¿Qué pasa si la persona, o sea, porque nosotros tenemos que recomendarle a los 40 o personas que consuma más leche y demás? ¿Qué pasa si es intolerante a la lactosa o algo por el estilo? Tenés que buscar o que vaya con alguien que sepa o ver la forma de suplementar el consumo de calcio. Hay otros cereales, hay otros frutos secos, almendra. La almendra, por ejemplo, es un alimento que tiene alto contenido de calcio. Y
Todo va a depender siempre del paciente, de la situación socioeconómica, de las demás patologías que tenga, ¿sí? Pero ustedes eso lo resuelven en la consejería. ¿Cómo, o sea, cambiando un poco la pregunta, qué pasa con estos signos y síntomas y con el eje que podemos observar de una mujer que tuvo algún problema y le extirparon el útero pero no los ovarios? Generalmente esas pacientes, si no tienen el útero, no van a tener el periodo. O sea, no vamos a poder contar los 12 meses consecutivos de amenorrea, porque ya antes, cuando tenga su cirugía, no va a tener el útero, entonces no va a tener más sangrado, ¿sí? Generalmente se le van haciendo controles, y eso ustedes lo van a ver en quinto cuando vean las patologías, los controles que se le hacen con esas hormonas que nosotros dijimos que eran los marcadores de la reserva folicular. Y quienes se les extirpan en lugar del útero por alguna condición o por alguna patología, los ovarios o uno de los ovarios, ¿sí?, muchas veces necesitan reemplazo hormonal. Es decir, que durante el resto de la vida, después de esa operación, van a necesitar consumir o le van a recetar distintas concentraciones de alguna de las hormonas, ¿sí? Dependiendo si lo que hizo que le saquen esos órganos o el útero, lo que sea, es un tumor y ese tumor tiene receptores para distintas hormonas, tampoco va a ser una opción y se van a tener que solucionar o dar respuestas a los signos que presente. Por eso depende de cada caso particular y son patologías. Y nosotros acá no vemos patologías. Para entender eso después, en quinto, ustedes ahora tienen que entender lo que pasa fisiológicamente. La recomendación es que no se metan en patologías porque se les va a armar un rollo en la cabeza que va a hacer que se pierda lo importante, que es la fisiología. Es saber, es preguntarle en la consulta, en la consejería a la mujer, si identificó alguno de estos signos y síntomas y poder explicarle a qué se deben. Eso es lo que nosotros en el área les pedimos, ¿sí? Lo que sea patológico y lo que le pase a la mujer particularmente en un caso, lo van a ver en quinto ustedes recién. Por eso ahora concéntrense en entender qué pasa en el eje en esta etapa y esos cambios en el eje que producen en los demás órganos y sistemas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Y las demás recomendaciones, en casos particulares de que no obtenga esto, de que no pueda hacer lo otro, lo van a tener que ir viendo en función de sus propios conocimientos, que ahora por ahí no tienen todas las herramientas, ¿sí? Pero más adelante las van a ir adquiriendo. Bueno, a nivel del sistema nervioso entonces había cambios porque hay receptores que son propios para el estrógeno y también hay otros neurotransmisores que actúan sobre, o sea, en los cuales el estrógeno actúa sobre esos neurotransmisores y hace que aumenten o que disminuyan, y el efecto de esos neurotransmisores es que nos cambie el humor. Por eso hay fluctuaciones de humor, irritabilidad, cansancio, insomnio, mal humor, ¿sí? Esto es lo que le decía, tiene una función que es directa por sus propios efectos y hay una función que es indirecta. ¿Por qué? Porque regula la respuesta de otros neurotransmisores. Fíjense quién, entre ellos la serotonina, que es conocida porque es quien nos aumenta el estado de ánimo, nos mantiene activos, contentos, alegres, ¿sí? Nos da la sensación de bienestar. Cuando yo no tengo estrógeno, esa serotonina comienza a disminuir y esto se empieza a hacer un ciclo de mal humor, irritabilidad, cansancio, ¿sí? Bien. Otros signos y síntomas se van a producir cuando el estrógeno deje de actuar y de cumplir sus funciones a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Del sistema cardiovascular. Y ahí aparecen, por esas vasoconstricciones que son de periodos cortos, ¿sí? Que generan que haya un calor, vasoconstricción, y después hay una vasodilatación. Lo que genera el calor excesivo, que se ponga la piel colorada, roja, ¿sí? Y salga calor y haya taquicardia, ¿sí? Por un breve periodo de tiempo, son las fluctuaciones de estrógeno, esos chorros de estrógeno que salen y generan esos cambios vasomotores, ¿sí? Que generalmente no me pongo completamente roja,
¿sí? Y vasodilato. No, generalmente afectan a la parte de la cara y del cuello, ¿sí? Van a ver que las pacientes generalmente se refieren que es en la cara o en el cuello y en la cara es cuando le vienen los sofocos, que tienen mucho calor, que se ponen rojas, que después tienen mucha sudoración, porque después de una vasoconstricción y una vasodilatación hay líquido que se va saliendo, ¿sí? Con esa sudoración. Dijimos que la taquicardia también se debía a esos cambios bruscos de estrógeno. Y por otro lado tenemos que también va a afectar al tracto urogenital. Dijimos que iba a haber mayor probabilidades de infecciones vaginales y urinarias, ¿sí? Otro signo y síntoma importante es la resequedad vaginal. Ustedes cuando estudiaron la respuesta sexual humana vieron que la lubricación para una relación sexual era la mayor parte provenía de la lubricación vaginal, ¿sí? Porque para que ocurra había una gran acción de las hormonas, principalmente de los estrógenos. Pues ahora no hay estrógenos y esa lubricación comienza a ser cada vez menor, por lo cual puede generar que haya un malestar al momento de tener relaciones sexuales y que la paciente evite tener relaciones sexuales o le genere dolor, molestia, ¿sí? Porque al no haber lubricación hay roces que generan incluso sangrados al momento del coito. Por lo tanto, la paciente va tratando de evitar tener relaciones sexuales. Muchas veces eso complica incluso las relaciones de pareja, ¿sí? Porque por ahí el hombre no conoce estos signos y síntomas, no sabe que es algo fisiológico, ¿sí? Y si nosotros cuando viene a la consulta no se lo preguntamos a la mujer, ¿sí? No la vamos a poder ayudar y la solución es tan simple y sencilla como decirle que es muy importante continuar utilizando métodos de barrera, principalmente preservativos, ya sea masculino o femenino, con el lubricante adecuado. Si yo uso preservativo, no evito los lubricantes a base de óleos y uso lubricantes a base de agua. Con eso le estamos tratando de ayudar a mantener su vida sexual activa a una mujer que por ahí, si no la llegamos a poder ayudar, termina evitando tener relaciones sexuales porque le da dolor, le da irritabilidad, le genera sangrado, ¿sí? Y el displacer que se genera y el daño que se produce por la fricción se llama dispareunia, ¿sí? Entonces, los signos y síntomas vulvovaginales van a ser, el más frecuente es la resequedad, que es el que estábamos hablando recién, y puede generar esa dispareunia, incluso el sangrado, como yo les conté recién. ¿Qué pasa? Con la disminución de los estrógenos, también comienza a disminuir el tejido adiposo, ¿sí? Y el colágeno también continúa, o sea, en esta etapa también empieza a disminuir. Entonces tenemos que todo lo que hace a los órganos genitales externos de la mujer comienzan a cambiar, ¿sí? Comienzan a haber cambios en la vulva, lo que va a adelgazar el grosor y eso también puede generar displacer al momento de las relaciones sexuales. Disminuyen las secreciones glandulares, que muchas veces son dependientes de estrógenos, ¿sí? Y lo otro que cambia y que nos predispone a infecciones vaginales es la flora normal de la vagina. Las mujeres en edad reproductiva, la flora normal que tenemos en la vagina se llaman unas bacterias que son un grupo de bacterias que se llaman lactobacillus, ¿sí? Y esos están en esa cavidad, ¿por qué? Porque soportan las concentraciones de sustancias en pH muy ácidos. ¿Sí? El pH vaginal es mucho más ácido que el pH de un limón, ¿sí? Entonces, esta flora normal vive naturalmente en esos pHs tan ácidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso era perpetuado por la gran concentración de estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? La población de lactobacillus y su producción de glucógeno comienzan a disminuir por la falta de estrógenos, ¿sí? Empiezan a tener menos combustible para poder generar su glucógeno y poder perpetuarse. Entonces, como empieza a haber, se empiezan a acercar el orificio vaginal con el orificio anal, comienza a haber entrecruzamiento con bacterias que son de la zona anal. Por lo tanto, comienza la colonización
de bacterias que son colónicas en el tracto genital, y eso hace que se desplace la flora natural o normal, que son los lactobacillus, y genera un cambio de pH, ¿sí? Disminuye el glucógeno, aumenta el pH, y eso permite que ocurra esta colonización de la vagina por gérmenes entéricos, que dependiendo del estado de la mujer, del estado inmunológico, pueden no hacerle nada, pero en otros casos pueden darle vaginitis, vaginosis o alguna otra infección o inflamación, ¿sí? Entonces, en las consultas le preguntamos si se hizo o no se hizo, o o que tal vez se tenga que hacer un examen de flujo vaginal. ¿Para qué? Para evaluar esta situación, ¿sí? Porque yo sé que en esta etapa van a estar estos cambios, ¿sí? Y a nivel del tracto urinario dijimos que puede haber incontinencia, ¿sí? Porque hay pérdida de la funcionalidad de los músculos, y tenemos que tener en cuenta la multiparidad. No va a ser lo mismo una mujer que fue mamá de 5 hijos y los tuvo a los 5 por parto normal, que aquellas que no tuvieron hijos o aquellas que los tuvieron por parto por cesárea, ¿sí? Porque la funcionalidad de esos tejidos fue distinta. La pérdida de funcionalidad va a ser más progresiva en un caso que en otro, ¿sí? Y dijimos que también iba a haber mayor predisposición a infección urinaria por esto que dijimos del acercamiento entre los orificios vaginal, uretral y anal, que predispone a la llegada de estos microorganismos. Seguimos con los demás síntomas, a ver, con los síntomas cardiovasculares. Dijimos que los estrógenos tienen acción a nivel del endotelio, ¿sí? Y van a hacer y del miocardio, van a hacer que nos protejan durante toda la vida reproductiva. Pero tenemos que distinguir que esas propiedades nos la dan los estrógenos que nosotros producimos en el cuerpo. No la tienen, incluso es opuesta, ¿sí?, el efecto que tienen los estrógenos que tomamos en las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Por eso uno de los criterios de elegibilidad de las pastillas anticonceptivas combinadas son personas que tienen antecedentes de trombosis, alteraciones cardiovasculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son los mismos que yo tengo en el cuerpo. Los que yo produzco me protegen a nivel cardiovascular, ¿sí? Pero los que yo consumo no me protegen, me predisponen a tener enfermedades cardiovasculares. Por eso es uno de los criterios de elegibilidad que me exime de poder consumir este tipo de anticonceptivos, ¿sí? También predisponen a los cambios que aparecen, predisponen a que una paciente que durante toda la vida les dijo que era de presión baja, de repente empezaron los calores, empezaron los cambios hormonales y ahora tengo presión alta. Bueno, pero a mi mamá le pasó lo mismo. Mi mamá, cuando empezó con esto de la menopausia, también empezó con la presión. Los pacientes o las pacientes tienen eso esos conocimientos culturales o esas nociones culturales que se van pasando de generación en generación. Los sofocos, cuando aparece la presión alta en las mujeres, que lo asocian a esta etapa de la vida, porque le pasó a la mamá, porque le pasó a la tía, porque le pasó a su hermana más grande. Y no es porque se les ocurre, es porque a nivel hormonal tienen efectos, ¿sí?, esos estrógenos naturales que van a hacer que no haya tanta presión y que no haya tanta predisposición a que ocurra una producción de una placa ateromatosa, ¿sí?, que cuando ahora en esta etapa ya empezamos a no tener o tener cada vez menos estrógeno, empieza a surgir más problemas de lo que antes podían haber, ¿sí?, como por ejemplo la aparición de la hipertensión arterial, ¿sí? Tenemos a nivel del sueño alteraciones como el insomnio, ¿sí?, los ronquidos, y el insomnio que se genera un círculo con los cambios a nivel del sistema nervioso, generan un círculo que se perpetúan entre ambos cambios, ¿sí?, porque una persona que durante el día tiene que ir a trabajar, está irritable, está cansada porque a la noche no durmió bien, tiene sofocos, está nerviosa, se estresa. Entonces todo eso va llevando a un círculo, que ustedes lo van a ver más adelante a nivel psicológico en tercer año, ¿sí?, que predispone a la depresión
Y esta es una etapa importantísima en la que tenemos que cuidar la salud mental de las mujeres, ¿sí? Porque no es solo los cambios, ¿sí? Sino es el comentario del resto de los convivientes, de los amigos, de los familiares, que todo lo que le está pasando se lo atribuyen a la menopausia de manera despectiva, porque realmente es la causante de muchas veces de esos cambios, la menopausia y sus cambios hormonales, pero no es algo que la mujer elija. Yo no elijo que dentro de 2 años tenga menopausia, ni dentro de 10, ni de que los síntomas que me vengan sean solamente la hipertensión y la sudoración, o que tenga todos los síntomas, ¿sí? Entonces, el tomarlo como chiste, no a todas las mujeres les hace gracia, y a muchas les genera, porque yo no conozco si está pasando, aparte de los sofocos, por síntomas que son del sistema nervioso o de alteraciones del sueño y que lleven a perpetuar un ciclo que termina en la depresión, ¿sí? Entonces, como médicos tenemos que ponernos en serio con estas cuestiones y evitar que a nivel social se siga perpetuando el culpar a la menopausia como algo chistoso, ¿sí? Que genera los cambios en las mujeres, porque cada una lo vive distinto. A algunas les puede causar gracia y no hacerle nada, pero a otras que estén pasando por un cambio a nivel del sistema nervioso, emocional o que tengan determinadas condiciones, les puede hacer realmente mal, ¿sí? Y por último, que dijimos que eran cambios que eran también con consecuencias graves, teníamos a nivel de la densidad mineral ósea, los cambios a nivel del hueso y de su composición. Comienza con una osteopenia que se convierte en una osteoporosis, ¿sí? Y disminuye la masa ósea y la alteración de la microestructura. ¿Qué pasa con esto? El estrógeno, a nivel del hueso, actúa bloqueando, ¿sí? La función de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células del tejido óseo que se encargan de ir degradando la matriz ósea para liberar calcio, ¿sí? Y que vuelva a aparecer hueso nuevo y se remodele el tejido. Pero ¿qué pasa? Al perder la cantidad de estrógenos que yo tenía normalmente en la etapa reproductiva, no tengo hormona suficiente para que continúe bloqueando a esos osteoclastos. Entonces, a medida que baja la concentración de estrógeno, los osteoclastos comienzan a cada vez resorber más matriz ósea y resulta que los osteoblastos, que se convierten en osteocitos y son quienes permiten que se capte el calcio y se forme nuevo tejido óseo, no dan abasto, no tienen la rapidez suficiente ni la formación del nuevo tejido óseo es igual a la que estaba. Por lo tanto, hay alteración de la microestructura del hueso, que genera pérdida de tejido óseo en sacabocados, se llama, que es literalmente, son espacios dentro del tejido óseo donde no tengo hueso, donde no tengo matriz ósea. Por lo tanto, eso, al menor esfuerzo, ¿sí? Se genera que se quiebre, ¿sí? Que es lo que decíamos hoy, que aparecen las fracturas espontáneas. Principalmente, ¿de dónde? Si yo tengo un hueso que tiene un hueso largo, que es largo, pero es homogéneo, pero después viene una afinación o un afinamiento que hace que tenga un cuello y después una cabeza, ¿sí? ¿Como quién? Como el de la pierna, que se va a articular para formar la articulación de la cadera. Y de todo eso hay una parte que es el cuello, donde se angosta, se estrecha. Ese va a ser el lugar en el que se va a quebrar. Porque esto está ocurriendo en varias partes del hueso, pero va a cortarse siempre por la parte más fina. Entonces eso es lo que va a generar principalmente en cadera, ¿sí? Las fracturas espontáneas, ¿sí? Y aumenta mucho en esta etapa el riesgo de fracturas espontáneas. Entonces, de vuelta recordarles que cada mujer lo va a vivir de manera única. Entonces yo no puedo hacer una generalización de la menopausia para que sea como si fuera igual en todas las mujeres, ¿sí? Esto es importante, ¿para qué? Para las consejerías, ¿sí? Y ahora, de manera mucho más cortita, vemos lo que pasa en los hombres.
Tienen muchos nombres estos cambios, ¿sí? Pero no todos son aceptados por todas las escuelas o corrientes de estudio. Algunos lo llaman andropausia, otros explican que andropausia no sería un término adecuado porque pausia me habla de que algo se termina, ¿sí? De que algo se para, se frena. Y acá, a diferencia de la mujer que perdía su capacidad reproductiva, el hombre en ningún momento pierde la capacidad reproductiva, ¿sí? Por lo tanto, muchas de las corrientes que estudian los cambios a nivel hormonal del hombre en esta etapa de la vida no consideran que sea adecuado el término andropausia, ¿sí? Prefieren climaterio masculino, haciendo referencia a los signos y síntomas que puedan aparecer como consecuencia de los bajos niveles de testosterona, o climaterio viril, porque los principales signos y síntomas van a ser a nivel de la funcionalidad reproductiva, y el término más adecuado a nivel fisiológico va a ser hipogonadismo masculino. ¿Por qué hipogonadismo? Porque lo que va a haber va a ser una disminución de la funcionalidad, ¿sí?, del eje, haciendo que haya menos producción de testosterona, ¿sí? Esto, a diferencia de la mujer, va a ocurrir mucho más tarde en la etapa de vida del hombre, en la línea de vida del hombre. Recién alrededor de los 60 o 70 años disminuye la función sexual debido a la disminución de las concentraciones de testosterona. En ningún momento dice que se pierde la capacidad reproductiva, ¿sí? El hombre sigue manteniendo la posibilidad de producir espermatozoides, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay un síndrome que va a estar dado por un déficit de testosterona, y para definirlo vamos a necesitar, a diferencia de la mujer, los síntomas clínicos y el número, el dosaje, la determinación de la concentración de testosterona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, los signos y síntomas son tan inespecíficos que no se los puedo atribuir solo a la baja concentración de testosterona, si yo no tengo realmente ese dato de laboratorio, ¿sí? Esta condición se asocia con una considerable morbimortalidad de los pacientes y con un alto costo para el sistema de salud. ¿Por qué? Ahora vamos a ver los signos y síntomas. Van a ser, por ejemplo, cansancio, pérdida de tejido muscular, pérdida de la fuerza muscular, insomnio, malestar o mal humor, bajo rendimiento laboral. Pero estamos hablando de un hombre de 60, 70 años. Normalmente, por su proceso de vejez o de envejecimiento, un hombre a los 60 o 70 años no va a tener la fuerza muscular de un hombre de 40 o de 30 o de 20. Entonces, eso y muchos otros signos que vamos a ver ahora llevan a que cuando el médico los ve, empiece a estudiar otras cosas. A ver si el músculo está bien, a ver si los huesos están bien, a ver si esto otro está bien. Y se olvidan de que a todo eso, el principal combustible para su funcionamiento es la testosterona. Y fisiológicamente pueden estar en esta etapa. ¿Qué pasa a nivel del eje? Como dijimos en el eje femenino, pasa lo mismo en el eje masculino. Llega un punto en que, en este caso, los testículos comienzan a producir cada vez menos testosterona. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento de parte de las células del propio testículo. Entonces, esa disminución de testosterona lo que va a hacer es que se bloquee el feedback negativo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo y comiencen a haber cada vez más LH, FSH y GnRH, ¿sí? Como para tratar de que sí en el testículo se siga produciendo mucha testosterona. Como hay testosterona, pero hay menos que antes, ¿sí? La producción de los espermatozoides va a continuar, pero no va a ser la misma que antes, va a cambiar la cantidad y la calidad de esos espermatozoides, ¿sí? Pero no se pierde la capacidad reproductiva. ¿Qué pasa? Los mecanismos que se van a poner en juego va a ser que disminuye la respuesta de las células de Leydig a ese estímulo de la adenohipófisis. Hay una falla o un fallo en el feedback, que es lo que dijimos recién. Acá la proteína o la globulina fijadora de hormonas sexuales va a estar aumentada. ¿Por qué?
a diferencia de la mujer, que yo tenía menos producción de esta proteína porque quería que haya mucha testosterona biodisponible, yo necesito acá en el hombre que haya mucha testosterona, ¿dónde? Intratesticular, porque quiero asegurar que haya producción de espermatozoides. A mí no me importa que no tenga barba, me importa que tenga mucha concentración de testosterona en los testículos para poder seguir produciendo espermatozoides. Por eso hace que, en este caso, aumente la proteína transportadora de hormonas sexuales para facilitar la mantención de esas hormonas en el testículo. Pero queda menos testosterona biodisponible a nivel periférico, lo cual lleva después a tener signos y síntomas de déficit de testosterona, lo cual lleva a una insensibilidad periférica a la testosterona, ¿sí? Entonces disminuye, como conclusión de todo esto, disminuye la testosterona biodisponible, que es la testosterona libre, ¿sí? Y eso nos empieza a dar signos y síntomas. ¿En dónde? En los lugares donde generalmente actúa la testosterona. ¿Qué pasa con el hombre? En la última etapa ustedes ven el rojo, la rayita roja que es la testosterona, ven que recién cerca de los 50, 60 años comienza lentamente a disminuir. Después de los 60 esa disminución de testosterona se acelera. Y la azul, que es la producción de espermatozoides, fíjense que comienza después de ese descenso de testosterona, como consecuencia, comienza a disminuir, pero mucho tiempo después y nunca llega a cero, ¿sí? Solamente disminuye, y disminuye en la cantidad de espermatozoides y en la calidad de esos espermatozoides. Y eso trae signos y síntomas, dijimos, esa baja de testosterona trae signos y síntomas, que pueden ser psicológicos, somáticos, pueden ser similares a los de las mujeres, como dijimos, irritabilidad, cansancio, insomnio, ¿sí? Disminución de la libido, que eso puede ser lo que traiga al paciente a la consulta. Disminución del tono muscular, y un hombre de 60, 65 años tiene normalmente una disminución de su masa muscular. Entonces eso no nos llamaría la atención por sí solo. Son signos y síntomas muy generales de cualquier otra cosa. Aumento del tejido adiposo total, es lo mismo que le pasaría a un hombre que tenga los valores normales o que apenas tenga alterada la concentración de testosterona, pero que esté llegando a la etapa de la vejez. Normalmente disminuyen, aumenta el tejido adiposo y sobre todo en la parte central, ¿sí? A nivel del abdomen. Depresión, sensibilidad, disminuye el rendimiento en el trabajo. Y sí, no era un hombre, a los 65 ya tenemos un hombre que se está jubilando, ¿sí? De lo que era su trabajo. Claramente no va a rendir en el trabajo igual que a los 40, a los 30, ¿sí? Se genera osteopenia y osteoartrosis. Acá no aparece la palabra osteoporosis, porque el mecanismo es distinto, porque la función fisiológica de la testosterona es distinta en el hueso a la que hacen los estrógenos, ¿sí? La testosterona en el hueso genera la calcificación, la captación de calcio, ¿sí? Y lo otro que se altera es la disminución del volumen testicular y la aparición de cambios y disfunción sexual, ¿sí? Que pueden llegar a ser esos los signos y síntomas por los cuales consulte el paciente, ¿sí? Porque por todo lo anterior generalmente no consulta un paciente para ver si esto es o no es a causa del hipogonadismo fisiológico a los 60 años, ¿sí? Entonces podemos ver que hay signos y síntomas que se comparten entre ambos, hay signos que son solo de la mujer, signos y síntomas, hay otros que son solo del hombre, ¿sí? Y ambos se pueden, o sea, a ambos cambios fisiológicos, tanto en la menopausia como en este caso en el hombre, se pueden dar tratamientos que ayuden a mejorar los síntomas. En las mujeres es más simple, porque es la hormona que le damos para los anticonceptivos, es el estrógeno. Entonces está como más fácil de darlo, de que la mujer no tenga complicaciones de tomarlo, ¿sí? Y en el hombre se pueden dar tratamientos que sean con testosterona, si tiene muchos signos y síntomas, o también con estrógenos, porque sabemos que en sangre periférica, en tejidos periféricos se convierten, ¿sí? Y ayuda a mejorar muchos de los signos y síntomas. Con esto
Estamos terminando, ¿sí? Es la última de todas las UP que tienen de endocrino. No sé si alguien tiene dudas ahora. Cualquier cosa me pueden preguntar en la burbujita del campus, ¿sí? De esta UP o de las anteriores, no hay problema. Bueno, muy bien. Muchas gracias.